Ya lo determina el Catecismo de la Iglesia Católica. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Sin embargo, se presentan planteamientos como, por ejemplo, el rápido desarrollo demográfico, condiciones de trabajo y de vivienda, aumento de exigencias en el campo económico y en la educación, cambio en el modo de considerar la personalidad de la mujer y su puesto en la sociedad, extensión del dominio por parte del hombre de las fuerzas de la naturaleza que parece manifestar la consideración, muchas veces en forma difusa, de que una nueva vida es sinónimo de problemas. Un mal, en pocas palabras. Esto último llega a provocar una aparente expresión de rechazo, pero basta revisar un poco los valores que dominan nuestra cultura actualmente para comprender a lo que nos estamos refiriendo. Así, nos encontramos con una sociedad enfocada en la obtención de bienes útiles y placenteros, cuyo valor depende siempre de las personas que los reclaman, es decir, se trata de una bondad relativa. En cambio, la persona es un bien absoluto, su bondad solo depende de su ser persona, no importa la edad, sexo, salud, eficacia, posición social, etcétera. Siempre debe ser querida y apreciada por sí misma. Desafortunadamente, en la actualidad, los bienes relativos cada vez van ganando más terreno sobre los bienes absolutos. La sociedad prefiere ir en busca de todo aquello que le genere un beneficio o satisfacción. Poco a poco se ha ido desarrollando una incapacidad para apreciar lo bueno en sí y por sí. Es aquí donde la llegada de un hijo suele valorarse en referencia a los bienes relativos. No debemos hacer caso omiso al planteamiento serio de una paternidad responsable. Por ello, no debe ser sinónimo de considerar en toda su extensión la bondad propia de un hijo. En la encíclica Humane Vitae, realizada por el Papa Pablo VI, se nos presenta una definición clara y objetiva del amor conyugal. La verdadera naturaleza y noble del amor conyugal se revelan cuando éste es considerado en su fuente suprema, Dios que es amor, el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Esta definición encierra características que le otorgan una verdadera trascendencia. Amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. Amor total. Los esposos comparten generosamente todo sin reservas indebidas o cálculos egoístas. Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Es por fin un amor fecundo, que no se agota en la comunión de los esposos, sino que está destinado a prolongarse, suscitando nuevas vidas. Considerando estas características del amor conyugal, entendemos que las fuerzas instintivas, emocionales y racionales que están presentes en la dimensión sexual de los esposos se transforman en dignas de la persona humana dentro del matrimonio, en el marco de un matrimonio fiel, indisoluble y abierto a la vida. Ese es el amor conyugal donde los esposos se comunican la mutua donación que han confirmado al contraer matrimonio. Es la manifestación que declara el amar incondicionalmente, para siempre y en el compromiso de formar una familia. En cada relación conyugal hay un acto de verdadera entrega, donde cada uno busque primero el bien y la satisfacción del otro. En cuanto a la paternidad responsable, la encíclica menciona, la paternidad responsable comporta, sobre todo, una vinculación más profunda con el orden moral, objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. Estos actos con los cuales los esposos se unen en casta intimidad y a través de los cuales se transmite la vida humana son, como ha recordado el concilio, honestos y dignos. Vivir la castidad en el matrimonio no es sinónimo de rechazo de la sexualidad o del placer sexual. La castidad en el matrimonio es sinónimo de fuerza interior y espiritual, lo cual permite vivir una sexualidad libre de elementos negativos como el egoísmo, la agresividad, la lujuria, la cosificación de la persona, etcétera. Es decir, se promueve el señorío sobre esta dimensión humana, lo que lleva a la libertad plena del matrimonio en el ejercicio del amor verdadero y del respeto mutuo. En el ejercicio de una paternidad responsable, los esposos viven su sexualidad con generosidad,
buscando una unión completa de todo su ser, de sus cuerpos, de sus mentes y de sus espíritus. En este caso se fortalece la oportunidad de hacer planes y tomar decisiones juntos, lo que resulta en una vida común, una vida de dos que trasciende a formar una familia con apertura a la vida. El Papa Pablo VI hace referencia de consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad y menciona lo siguiente: camino fácil y amplio que se abrirá a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. El hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como una compañera respetada y amada. Dejar a merced de la intervención de las autoridades del sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal. Es un grave error considerar la utilización de los métodos de regulación artificial de la natalidad, ya que se corre el riesgo de despreciar los más altos valores de la persona humana, cosificándola y considerándola solo como objeto de placer. De este modo han surgido fórmulas sexuales como la promiscuidad, la poligamia, el homosexualismo, etc. Es importante mencionar que la continencia periódica se considera una forma ilícita de la paternidad responsable cuando obedece a un mero pensamiento egoísta. En la actualidad, se dan muchas razones para el control natal, pero no debemos perder de vista que lo que se persigue es buscar el placer, intentando evitar la generación de una vida, utilizando la sexualidad contra su propia naturaleza, perjudicando así el amor de los esposos y complicando sus relaciones afectivas. Finalmente, concluyo con un párrafo que transmite la esperanza y la alegría de vivir en el amor conyugal con generosidad y respeto. El buen amor conyugal aspira a la gloria de la fecundidad con fortaleza de ánimo, pero la gloria de la fecundidad no está en la fecundidad a cuentagotas, está en una fecundidad abundante, que desea esta abundancia y si necesita razones, no es para tener hijos, sino para limitar su número. Muchas gracias.